La llave apareció una semana después del entierro de Miguel. Una llave de hierro forjado, antigua y robusta, que no reconocía en absoluto. Su peso frío, contrastando con el calor de mi mano temblorosa. Venía acompañada de una carta, un sobre amarillento con mi nombre escrito con su letra inconfundible, pero con una caligrafía que delataba un pulso ya débil, una sombra de la firmeza que siempre había caracterizado a mi esposo. Mi corazón se encogió, un nudo de dolor y curiosidad al mismo tiempo. ¿Qué secreto había guardado Miguel durante todos estos años de matrimonio? De compañerismo, de risas y silencios compartidos. Un secreto lo suficientemente profundo como para que su revelación solo llegara desde el umbral de la muerte. ¿Y por qué? De todas las formas posibles. Había elegido este momento, cuando mi mundo aún olía a cera de funeral y a ausencia, para entregarme este enigma, esta pieza desconocida de un rompecabezas que creía completo. El papel crujía bajo mis dedos, revelando palabras de amor y de una urgencia extraña. Miguel, mi Miguel, siempre tan previsor, tan metódico. Había planeado esto con una precisión que ahora me resultaba inquietante. La carta hablaba de un refugio, de un lugar secreto que había construido para mí, un santuario en el que me encontraría a mí misma nuevamente. Lejos del bullicio de la ciudad y de las complejidades de su familia, decía él. Me dio una dirección, un juego de coordenadas casi, y una instrucción final. No le digas a nadie. Elena, este lugar es solo para ti y tu paz. La dirección era remota, en las estribaciones de la sierra, un área que apenas conocía, a unas 3 horas de nuestra casa, un lugar que nunca habíamos visitado juntos, ni siquiera mencionado. La revelación me dejó perpleja. ¿Cómo pudo mantener un secreto tan grande, una propiedad entera, oculta a mí, a su propia esposa, durante décadas? ¿Y qué motivos tan profundos lo llevaron a hacerlo? La semana siguiente fue una nebulosa de trámites y condolencias vacías, pero la carta y la llave ardían en mi mente, un faro en mi oscuridad. Sofía, nuestra hija, estaba consumida por su propio dolor, y yo no me sentía capaz de compartirle esta nueva carga de misterio. Necesitaba descubrir la verdad por mi cuenta. Un martes por la mañana, cuando la casa estaba en silencio y Sofía en el trabajo, empaqué una pequeña maleta y me puse en marcha. El viaje fue largo. Las carreteras sinuosas se adentraban cada vez más en un paisaje rural, verde y exuberante, pero solitario. Las indicaciones de Miguel me llevaron por caminos de tierra que parecían desaparecer en la espesura del bosque hasta que, de repente, apareció una valla de piedra antigua y unas puertas de hierro forjado, cubiertas de hiedra, que parecían sacadas de un cuento de hadas. La llave que sostenía encajó perfectamente. El coche avanzó por un sendero cubierto de grava, serpenteando entre árboles centenarios, hasta que, al doblar una curva, el bosque se abrió para revelar la visión más hermosa y sorprendente que mis ojos habían contemplado en años. Era una casa de campo. Sí, pero no como las que conocía. No era ostentosa, sino elegante y discreta, construida con piedra local y madera oscura, con amplias ventanas que reflejaban el cielo azul. Pero lo que la hacía verdaderamente especial, lo que me quitó el aliento, fue el jardín que la rodeaba. No era un jardín cualquiera, era un paraíso de orquídeas. Cientos, quizás miles de orquídeas de todas las formas, colores y tamaños, colgaban de los árboles, cubrían las paredes de la casa, brotaban de macetas de barro, creando un espectáculo vibrante y exótico. Miguel sabía de mi fascinación por las orquídeas. Las que cultivaba en nuestro invernadero de la ciudad eran mi mayor orgullo. Pero esto era otra escala, un santuario dedicado a ellas. Me bajé del coche, el aire puro de la montaña llenando mis pulmones, mezclado con el dulce perfume de las flores. Cada detalle estaba pensado para mí.
Un banco de madera tallada, frente a una cascada de orquídeas, phalaenopsis, un pequeño estanque con nenúfares y peces koi, un sendero de piedra que llevaba a un pabellón abierto donde una hamaca me invitaba al descanso. Era como si Miguel me hubiera construido un sueño. Entré a la casa con la misma llave. El interior era acogedor y cálido, con muebles de madera pulida y telas suaves. Cada habitación, cada rincón, revelaba su amor y su conocimiento de mis gustos. Había una biblioteca repleta de libros que sabía que me encantarían. Una cocina moderna, pero con un toque rústico que me recordaba nuestras escapadas a la campiña. Pero lo que más me conmovió, lo que me hizo llorar por primera vez desde su entierro, fue la habitación que encontré en la planta superior. Era un estudio. Mi estudio. Lienzos en blanco. Caballetes. Una paleta de colores a medio usar. Pinceles de todos los tamaños. Incluso frascos de esencias que yo usaba para mezclar mis propios óleos. Miguel sabía que había abandonado mi pasión por la pintura tras el nacimiento de Sofía, que la vida, el trabajo, las responsabilidades nos habían alejado de nuestros sueños más personales. Él había creado el espacio perfecto para que yo regresara a ellos. Me senté en el suelo de madera, rodeada por el aroma a pintura fresca y el perfume de las orquídeas, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas de dolor por su pérdida, pero también de una gratitud inmensa por este legado inesperado, por este último acto de amor. Era tan él, tan Miguel, pensar en mi bienestar, en mi felicidad, incluso más allá de su propia vida. Pasé los siguientes días explorando la casa y sus alrededores, un laberinto de senderos y miradores. Encontré un pequeño estudio anexo, más discreto, oculto tras una cortina de bambú. Parecía más un despacho que otra cosa. Allí, en un cajón secreto de un escritorio antiguo, encontré lo que parecía ser la clave de todo. Una pequeña grabadora y una pila de cintas de video, junto con un diario meticulosamente organizado. La primera cinta estaba etiquetada simplemente «Para Elena. Cuando estés lista». Mi corazón latía con fuerza mientras insertaba la cinta en el reproductor. La imagen de Miguel apareció en la pantalla, más delgado de lo que lo recordaba, con la piel pálida, pero sus ojos aún brillaban con la inteligencia y la ternura que siempre amé. Me explicó en un susurro grave, la voz ligeramente afectada por la enfermedad, que había estado enfermo durante mucho tiempo, una condición degenerativa rara que había decidido mantener en secreto para no preocuparme, para no verme sufrir a mi lado. El corazón se me partió de nuevo. Había llevado esa carga solo, mientras yo vivía mi vida, ajena a su sufrimiento. La casa, me dijo, había sido su proyecto secreto de los últimos años. Un refugio para mí, sí, pero también una estrategia. La propiedad, un terreno extenso en las faldas de la sierra, se había vuelto estratégicamente valiosa. Estaba justo al lado de donde una enorme empresa turística planeaba construir un complejo de lujo. Un proyecto que dispararía el valor de la tierra a cifras astronómicas. Miguel me advirtió que sus hermanos, Ricardo y Eduardo, eran hombres ambiciosos, sin escrúpulos, y que no dudarían en intentar arrebatarme lo que él había dejado para mí y para Sofía. Conocía sus tácticas, sus conexiones, y sabía que intentarían impugnar su testamento, alegando mi incapacidad para gestionar una propiedad de tal magnitud. Los vídeos siguientes, grabados a lo largo de los últimos meses de su vida, eran más que una advertencia, eran un manual de supervivencia. Miguel había documentado las actividades ilícitas de sus hermanos, sus tratos turbios con políticos locales, sus fraudes y sus extorsiones. Evidencias irrefutables que los incriminarían si intentaban cruzar la línea. Había pruebas de que planeaban comprar los terrenos aledaños a precios irrisorios, sabiendo del proyecto turístico, para luego revenderlos a la empresa desarrolladora, obteniendo ganancias exorbitantes. Y lo peor,
para mi dolorosa sorpresa. Había grabaciones de conversaciones donde hablaban de manipular a Sofía, de usar su ingenuidad y su dolor para ponerla en mi contra, para convencerla de que lo mejor para el futuro de su herencia era que ellos, sus tíos, administraran la propiedad. La traición me golpeó como una bofetada helada. El dolor de la enfermedad de Miguel, su soledad, se mezcló con una rabia creciente. Mis cuñados, la ambición desmedida que siempre supe que tenían, se revelaba ahora en su forma más cruel, dispuesta a herir a su propia familia. Me prometí allí mismo que no solo protegería lo que Miguel me había dejado, sino que también honraría su memoria, su última voluntad, y no dejaría que sus hermanos se salieran con la suya. Los días se convirtieron en semanas. Sofía me llamaba preocupada, preguntando dónde estaba, por qué no regresaba a la ciudad. Le inventaba excusas vagas, la necesidad de un retiro para procesar mi duelo. Quería contárselo todo, pero las palabras de Miguel sobre su manipulación resonaban en mi cabeza. Necesitaba que ella lo viera, no que yo se lo contara. Necesitaba que la verdad la golpeara de frente, como a mí. Mientras tanto, en la casa de la sierra, no estaba sola. Encontré a don Vicente, un hombre ya mayor, de rostro curtido por el sol y las faenas del campo, que había sido el cuidador de la propiedad durante años, en secreto para todos, excepto para Miguel. Don Vicente era la viva imagen de la lealtad y la sabiduría rural. Había trabajado con Miguel desde el principio, cuidando las orquídeas con un amor casi paternal y manteniendo la casa en perfectas condiciones. Él fue mi primer aliado, mi confidente. Me escuchó con paciencia, sus ojos sagaces evaluando cada palabra que salía de mi boca, cada lágrima. El señor Miguel era un hombre de gran visión. Doña Elena, me dijo una tarde, mientras regábamos las orquídeas. Sabía lo que hacía. Sabía la clase de gente que eran sus hermanos. Él quería que usted estuviera preparada. Don Vicente me puso al día sobre los chismes locales, sobre los movimientos de Ricardo y Eduardo en la zona, sobre sus acercamientos furtivos a los pequeños propietarios de tierras aledañas, intentando comprar a precios de risa. Me habló de la magnitud del proyecto turístico, un gigante que se cernía sobre la tranquilidad de la sierra, prometiendo progreso y, a la vez, amenazando el delicado equilibrio del ecosistema. Su información fue invaluable, confirmando cada una de las advertencias de Miguel. Un mes después de haber descubierto el paraíso de Miguel, recibí la primera señal de alarma, una carta certificada, con el membrete de un bufete de abogados de renombre, informándome de que Ricardo y Eduardo, en calidad de herederos directos, impugnaban el testamento de Miguel, alegando irregularidades en la gestión de su patrimonio y mi supuesta incapacidad emocional para administrar los bienes. La estocada fue doble, no solo por la vileza de la acusación, sino porque sabía que Sofía, de alguna manera, estaba involucrada en esto. Miguel me había mostrado los vídeos, pero sentirlo, haberlo materializado, era otra cosa. Llamé a Sofía, mi voz intentando sonar tranquila, aunque por dentro hervía de frustración. Ella me contestó con evasivas, con palabras aprendidas. Mamá, los tíos solo quieren lo mejor. Dicen que es muy complicado, que no entiendes de negocios. Y con tu dolor, ellos pueden ayudarte a proteger lo nuestro. Su voz sonaba distante, fría, como si hubiera un muro entre nosotras. Ese muro, sabía, lo habían construido Ricardo y Eduardo. Fue un golpe duro, quizás el más duro de todos. Sentir que mi propia hija, a quien había criado con tanto amor, me daba la espalda. La soledad se hizo aún más profunda, a pesar de la presencia leal de don Vicente. Sin embargo, este dolor también encendió una chispa de fuego en mi interior. No solo protegería la memoria de Miguel, sino que lucharía por la confianza de mi hija, por nuestra relación, por nuestra familia.
Empecé a trabajar. Pasé horas viendo los vídeos de Miguel, organizando los documentos, estudiando los detalles de la ley, las estrategias. Don Vicente me ayudaba a entender el panorama local, los contactos de los hermanos, él, las debilidades del proyecto turístico. Miguel no solo me había dejado un santuario, me había dejado una fortaleza, una caja de herramientas para la batalla que se avecinaba. Recordaba las palabras de Miguel en los vídeos, su tono sereno pero firme. Ellos buscarán la debilidad. Elena, no se las des. Sé fuerte. Confía en tu intuición. Y nunca, nunca, olvides lo que representamos para el otro. Esas palabras me daban la fuerza necesaria para seguir adelante, para enfrentar la oscuridad que se cernía. Me sumergí también en el estudio de arte. Aunque al principio me resultaba difícil concentrarme, la pintura había sido mi refugio en la juventud, la forma de expresar lo que no podía con palabras. Con cada pincelada, sentía que recuperaba una parte perdida de mí misma, una parte que Miguel había sabido que necesitaría. Los colores vibrantes de las orquídeas se reflejaban en mis lienzos, y con cada obra, sentía que me liberaba un poco más del dolor y la incertidumbre. El arte se convirtió en una forma de meditación, de fortaleza. La situación con Sofía empeoraba. Sus llamadas eran menos frecuentes, más acusadoras. Me reprochaba mi desaparición, mi irresponsabilidad, al dejarla sola para lidiar con los asuntos legales. Los abogados de mis cuñados intensificaron la presión, enviando cartas más agresivas, insinuando la posibilidad de llevar el caso a los tribunales, de congelar los activos de Miguel. Ricardo y Eduardo incluso me llamaron directamente, con un tono falsamente conciliador al principio, que rápidamente se tornaba amenazante. Elena, es por tu bien. No entiendes la magnitud de esto. Déjanos a nosotros. Es lo que Miguel hubiera querido, proteger a su familia de las complicaciones. Su hipocresía me revolvía el estómago. Pero ya no era la misma Elena. La Elena ingenua y pasiva de antes había muerto con Miguel, y de las cenizas estaba naciendo una nueva mujer, una que Miguel había preparado. Sentía su presencia en cada orquídea, en cada rayo de sol que se filtraba por las ventanas de mi estudio. Había estado tan absorta en mi duelo y en la preparación de la defensa que no me había dado cuenta de lo mucho que había cambiado. La casa de las orquídeas, ese refugio secreto, se había convertido en mi centro de operaciones, mi fortaleza. Don Vicente me consiguió contactos. Gente del pueblo que conocía los tejemanejes de los hermanos, pequeños agricultores que habían sido víctimas de sus abusos y que estaban dispuestos a hablar si se les garantizaba protección. Las pruebas de Miguel eran sólidas, pero el testimonio de la gente real, de la gente a la que habían dañado, les daría un peso aún mayor. Decidí que era hora de enfrentar la situación. Ya no podía esconderme. La estrategia de Miguel era clara: reunir toda la información, fortalecer mi posición y confrontar. Primero, necesitaba a Sofía. Ella era la clave. Organicé una visita a la casa, sin avisar a mis cuñados. Le pedí a don Vicente que se encargara de preparar el estudio anexo, el de los videos, para que todo estuviera listo. La llamé y le dije que la necesitaba, que había algo importante que mostrarle, algo que Miguel había dejado para ella. Su voz, al principio reticente, cedió ante mi insistencia, quizás por una pizca de curiosidad. Sofía llegó un viernes por la tarde, su rostro tenso, sus ojos llenos de reproche. Apenas miró las orquídeas, ni la belleza del lugar. Su primera pregunta fue: ¿qué es todo esto? Mamá, ¿por qué lo has escondido? ¿Por qué no me has dicho nada? La llevé directamente al pequeño estudio, sin preámbulos. Le mostré la grabadora, las cintas. Miguel quería que lo vieras. Hija, quería que lo entendieras.
Este es su legado para ti, para nosotras. Encendí el proyector y puse la primera cinta. Sofía se sentó, su postura rígida, sus brazos cruzados. Al principio, su expresión era de incredulidad, luego de una profunda tristeza al ver a su padre tan frágil. Escuchó su voz, débil, pero llena de amor, explicando su enfermedad, su decisión de mantenerlo en secreto para protegernos. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Pero el verdadero impacto llegó con los vídeos posteriores, aquellos que revelaban las intrigas de Ricardo y Eduardo, sus planes para despojarnos de la propiedad, su manipulación, sus palabras despectivas sobre mí y sobre la ingenuidad de Sofía. Vi cómo su rostro cambiaba, de la tristeza a la incredulidad, y finalmente a una furia contenida. Los brazos cruzados se relajaron, sus manos se abrieron en puños apretados. Cuando el último vídeo terminó, la habitación quedó en un silencio sepulcral, solo roto por sus sollozos. No, no puede ser. Mamá, mis tíos, ¿cómo pudieron? La abracé, y esta vez, ella me abrazó con fuerza. Un abrazo de dolor, de arrepentimiento, de regreso a casa. No le hice reproches, solo le ofrecí mi consuelo y mi amor. Lo siento, mamá. Fui tan estúpida, tan ciega. Me creí todas sus mentiras. Me decían que estabas deprimida, que no podías tomar decisiones, que ellos eran la única solución. Su voz se quebró. La perdoné en el acto, porque entendía el poder de la manipulación, el dolor que puede nublar el juicio. Habíamos recuperado nuestro vínculo. A partir de ese momento, Sofía se convirtió en mi más firme aliada. Su perspectiva joven y su conocimiento de las leyes, pues era abogada junior, aunque en otra rama, resultaron ser invaluables. Juntas, repasamos cada documento, cada vídeo, cada estrategia que Miguel había trazado. Ella contactó a colegas de confianza que nos brindaron asesoría legal pro bono, indignados por la desfachatez de mis cuñados. El siguiente paso fue la confrontación, con Sofía a mi lado, y con toda la artillería legal y probatoria de Miguel. Convocamos una reunión con Ricardo y Eduardo. Fue en el bufete de sus abogados, un lugar frío y ostentoso que reflejaba su propia ambición. Entramos, Sofía y yo, con la cabeza alta, seguras de nuestro poder. Ellos estaban exultantes al principio, creyendo que tenían la ventaja. Elena, Sofía, por fin entran en razón. Es lo mejor para todos. Firmemos y acabemos con esto. La voz de Ricardo era untuosa, la de Eduardo, arrogante. Pero yo ya no era la viuda desolada que esperaban. Les miré fijamente, mi voz firme, sin una pizca de vacilación. Ricardo, Eduardo, esta reunión no es para firmar lo que ustedes quieren. Es para que entiendan que su juego ha terminado. Sofía colocó sobre la mesa una pila de documentos, copias de las pruebas que Miguel había reunido, las fotografías de sus tratos ilícitos, los extractos bancarios de sus transacciones fraudulentas, las grabaciones de sus conversaciones. Sus caras palidecieron a medida que revisaban las pruebas. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por el miedo. Les expliqué, punto por punto, cómo Miguel había previsto cada uno de sus movimientos, cómo había documentado cada una de sus fechorías. Les hablé de don Vicente, de los testimonios de la gente del pueblo. Tenemos pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel por fraude, extorsión y asociación ilícita, dijo Sofía, su voz ahora con la autoridad de una abogada, no de una hija dolida. Mi padre no solo pensó en protegernos, también pensó en desenmascararlos. El silencio en la sala era denso. Ricardo, el más impulsivo, intentó farfullar una amenaza, pero Eduardo, el más calculador,
Lo detuvo con una mirada. Sabían que estaban acorralados. Les ofrecimos un ultimátum. Retirarían la impugnación del testamento. Renunciarían a cualquier reclamo sobre la propiedad y se mantendrían alejados de nuestras vidas. O todas las pruebas irían a las autoridades y a la prensa. La elección era suya. La desesperación los llevó a capitular. Fue una victoria amarga, pero una victoria al fin y al cabo. Vieron sus carreras, su reputación, en juego. Aceptaron, no por arrepentimiento, sino por miedo. Pero no era el final. La segunda parte de la estrategia de Miguel era proteger la propiedad de cualquier amenaza futura, incluyendo la del proyecto turístico. El terreno de la Casa de las Orquídeas era un punto clave para la empresa desarrolladora, la única entrada viable para una de las fases del complejo. Con Sofía y don Vicente. Me reuní con los representantes de la compañía, liderados por la señorita Valencia, una mujer de negocios astuta, pero, a diferencia de mis cuñados, profesional. La reunión no fue sencilla. Presenté nuestro caso. La propiedad era un santuario natural y artístico, legado de mi esposo, y no estaba en venta. Pero también les mostré que tenía la capacidad de bloquear su proyecto si no llegábamos a un acuerdo. Conocía los detalles de sus licencias, de sus estudios de impacto ambiental. Todo gracias a Miguel. La señorita Valencia, viendo la solidez de mi postura y la imposibilidad de salirse con la suya por las malas, propuso una negociación. Al final, logramos un acuerdo que superó mis expectativas más audaces. No solo preservaríamos la casa y su entorno, sino que obtendríamos una compensación generosa por una pequeña franja de terreno no esencial para el santuario. Una compensación que aseguraría el futuro financiero de Sofía y mío. Además, la compañía se comprometió a invertir en proyectos de conservación de la flora y fauna locales, a cambio de que nosotros, en ciertos momentos, abriéramos el jardín de orquídeas a visitas guiadas selectas, compartiendo la belleza y la visión de Miguel. Era un triunfo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la propiedad, que ahora tenía una protección legal sólida y un futuro claro, sino de mi propia vida y mi relación con Sofía. La Casa de las Orquídeas se convirtió en nuestro hogar permanente. Juntas, trabajamos para materializar la visión de Miguel. El estudio de arte se llenó de vida con mis pinceladas, mis colores. Volví a pintar con una pasión renovada, sintiendo que cada obra era un homenaje a Miguel, a su amor, a su legado. Mis cuadros, inspirados en las orquídeas y en la exuberancia de la sierra, empezaron a ganar reconocimiento en círculos artísticos. Y la casa se convirtió en un pequeño centro de creatividad y conservación. Sofía, por su parte, encontró en este nuevo proyecto una vocación. Se dedicó a estudiar leyes ambientales y de patrimonio, convirtiéndose en una ferviente defensora del proyecto y de la visión de su padre. Juntas, con don Vicente, que seguía siendo nuestro incondicional guardián y maestro, creamos un plan para el jardín de orquídeas, un centro de investigación y preservación de especies nativas, abierto a botánicos y amantes de la naturaleza. La casa, que una vez fue un secreto, se transformó en un faro de vida, de arte y de propósito. Un día, varios años después, cuando la Casa de las Orquídeas ya era un refugio vibrante y reconocido, y nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo de paz y prosperidad, llegó una llamada inesperada. Era de un hospital de la ciudad. Eduardo, el hermano menor de Miguel, estaba gravemente enfermo, terminal, y había preguntado por mí. Mi primer impulso fue el rechazo. La memoria de su traición aún dolía, pero la voz de Miguel, en los videos, su nobleza, su visión, resonaron en mí. Fui. Lo encontré en una cama de hospital, demacrado, casi irreconocible, la sombra del hombre altivo que había conocido. No había rastro de su antigua arrogancia,
solo una profunda tristeza en sus ojos. Me miró con vergüenza, con arrepentimiento. Elena, susurró, su voz apenas audible. Lo siento mucho por todo el daño que te hicimos. Miguel era un gran hombre, y nosotros fuimos monstruos. No pude odiarlo, no pude culparlo. Solo pude ver a un hombre roto, al final de su vida, buscando un ápice de paz. Pasé un tiempo con él, escuchando sus confesiones, sus remordimientos. No lo perdoné con palabras, pero mi presencia, mi escucha, mi compasión silenciosa, fue mi forma de hacerlo. Fue un acto de liberación, para él y para mí. Una forma de cerrar ese capítulo doloroso, de honrar la capacidad de Miguel para ver más allá de las debilidades humanas. Regresé a la casa de las orquídeas sintiéndome más ligera, más libre. Miré a Sofía, que me esperaba en el porche, y supe que habíamos construido algo duradero, algo que trascendía las tragedias. La casa, el jardín, mi arte, la relación con mi hija, todo era un testimonio de la fuerza del amor de Miguel, un amor que había plantado semillas de vida en el suelo de la pérdida. Me había dado no solo un hogar, sino una identidad, una voz, un propósito. Hoy, me siento en mi estudio, el aroma de las orquídeas silvestres y los óleos frescos llenando el aire. Mis manos, antes temblorosas por el duelo, ahora se mueven con confianza y alegría sobre el lienzo. Sofía está en el jardín, explicando a un grupo de estudiantes de botánica los secretos de una orquídea rara. Don Vicente, con su eterna sonrisa, cuida las plantas, su presencia silenciosa, un ancla. Ya no soy solo la viuda de Miguel, ni la madre de Sofía. Soy Elena, la artista, la guardiana de las orquídeas, la mujer que encontró su fuerza y su independencia en un lugar secreto, en un legado de amor y previsión. Esta casa, que Miguel construyó para mí, es ahora mi declaración al mundo, un espacio donde la belleza y la resiliencia florecen, y donde cada pétalo susurra la historia de un amor inquebrantable y una lucha ganada. Aquí, en este santuario, he encontrado mi propio jardín de alma, un lugar donde el pasado se entrelaza con un futuro brillante, y donde la vida, en todas sus formas, sigue prosperando.